Hola, bienvenidos a esta nueva charla. Hoy vamos a darle una vuelta a fondo a unas notas que nos han parecido fascinantes. Vienen del programa Camino en la Verdad, de su episodio 3. Y el tema es de peso, ¿eh? Uno central en la tradición cristiana, el sacramento de la confirmación. Nuestra idea es, desgranar un poco qué es, de dónde viene, bíblica históricamente, y qué significa en la práctica. Todo basado en ese material. Queremos entender por qué se le llama, ojo, la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el reto. Saludos. Pues sí, es un tema crucial. A ver, para mucha gente de fe, entender bien los sacramentos es entender su propio camino, ¿no? Y la confirmación, quizá porque va junto al bautismo y la Eucaristía en la iniciación, a veces pues queda un poco menos clara que el bautismo. Así que esta charla, yo creo, puede ayudar a ver su papel específico, su significado profundo, tal como lo plantean estas notas que comentamos. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por la base, ¿no? La definición. El material que tenemos cita el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1285. Dice que la confirmación perfecciona la gracia bautismal y da más detalles, que da el Espíritu Santo para, arraigarnos más como hijos de Dios, unirnos más a Cristo, fortalecer el vínculo con la Iglesia, también para asociarnos más a su misión y, esto es clave, capacitarnos para ser testigos de la fe. La frase importante me parece esa. Perfecciona la gracia bautismal. Precisamente. Y es importante, yo creo, pararse un momento en qué quiere decir perfeccionar aquí, en este contexto teológico. Según la fuente, no significa que al bautismo le falte algo o sea defectuoso. No, no va por ahí. Se entiende más bien como que la confirmación pues añade algo específico, una fuerza particular, digamos, y una orientación clara hacia la misión pública, hacia el testimonio en el mundo. De hecho, la analogía que usan en las notas es bastante buena, creo yo. Dice que si el bautismo es como nacer a la vida divina, la confirmación sería como el crecer, el madurar, el fortalecerse para poder vivir esa vida de forma pues activa y fuerte en la sociedad. Entendido. O sea que no es como arreglar algo que estuviera mal al principio, sino más bien potenciarlo, ¿no? Activar algo más. Pero, a ver, ¿no podría alguien de fuera interpretar eso de perfeccionar como si se estuviera quitando valor al bautismo? ¿Cómo responde la fuente a eso? La fuente insiste mucho en que los dos sacramentos son dones completos, pero con fines diferentes, aunque conectados, claro. El bautismo da la vida nueva en Cristo, perdona los pecados, te hace miembro de la Iglesia, es la base, lo fundamental. La confirmación, partiendo de esa base, da esa fuerza especial del Espíritu Santo para la misión hacia afuera, para defender y difundir la fe. Es como, tienes los cimientos bien puestos con el bautismo y luego construyes encima la estructura fuerte, la que aguanta y actúa afuera, ¿sabes? Que esa sería la confirmación. No le quitas valor a los cimientos por construir encima, al revés. Les das su sentido completo. Vale, aclarado. Importante esa matización. Y esta idea de un don especial del Espíritu para la misión, esto no sale de la nada, ¿verdad? El material dice que tiene raíces bíblicas claras. Mencionan la promesa de Jesús en Juan capítulo 14. Efectivamente. Esa promesa es un punto clave de partida. Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito. Paráclito, esa palabra griega que se traduce como consolador, abogado, ayudante, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Esta promesa de un envío especial del Espíritu, se considera cumplida en Pentecostés, claro, pero también se ve en la práctica de los apóstoles después. ¿Y cómo se ve esa práctica? ¿En los Hechos de los Apóstoles, imagino? Totalmente. Los Hechos son como una ventana a la iglesia primitiva. El capítulo 8, versículos 14 al 17, es muy claro. Cuenta que mandan a Pedro y Juan a Samaria. Allí había gente que había creído y que Felipe, el diácono, los había bautizado. Pero ojo, el texto dice que el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí lo tienes, un rito diferente del bautismo hecho por los apóstoles para dar el Espíritu.
Sí, el relato es muy directo, se ve claro. Primero el bautismo, luego esta imposición de manos. ¿Hay más ejemplos de este tipo? Sí, hay otro muy significativo en Hechos 19, versículo 5 y 6. Pablo llega a Éfeso, encuentra a unos discípulos, les pregunta si recibieron el Espíritu Santo al creer y la respuesta es, bueno, sorprendente. Ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. Pablo les explica, los bautiza en nombre de Jesús y después, fíjate, Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Otra vez lo mismo. Un gesto apostólico, la imposición de manos, ligado a recibir el Espíritu de una forma particular después del bautismo. La imposición de manos, entonces, parece el gesto clave en estos relatos para dar este don concreto del Espíritu. Y todo esto, recibir esta fuerza del Espíritu, ¿para qué principalmente? Según las escrituras que citan, mencionan Hechos 1, versículo 8. Ese es el enlace fundamental. Justo antes de subir al cielo, Jesús les promete: recibiréis la fuerza, la dinamis, en griego del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La conexión es directa. Recibir la fuerza del Espíritu es para ser testigos. Y esta idea, la de fortalecer para el testimonio, es, según el material, el hilo que une toda la teología de la confirmación a lo largo de la historia. Testigos. Tiene fuerza esa palabra, ¿eh? Implica ser visible, actuar públicamente. Y esta idea inicial de la Biblia, ¿cómo fue cuajando en los primeros siglos? Las notas hablan de Tertuliano, de San Cipriano. Eso es. La reflexión y la liturgia fueron dando forma al sacramento. Tertuliano, que escribía a finales del siglo II, principios del III, ya habla de una unción con aceite, el crisma, después del bautismo. Y junto con la imposición de manos lo ve como parte del rito de iniciación y lo relaciona con la venida del Espíritu Santo. Un poco después, a mediados del III, San Cipriano, que era obispo de Cartago, ya dice claramente que el bautismo necesita ser completado o sellado con este don del Espíritu, y que se da mediante la imposición de manos y la unción, para llegar a la plenitud de la gracia. O sea que vemos cómo los ritos, manos, unción, y la teología, plenitud, sello, se van asentando. Fascinante ver cómo esa práctica de los apóstoles se va vistiendo de teología y de liturgia. Y si damos un salto en el tiempo, ¿cómo ha tratado el magisterio, o sea, la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, este sacramento? Pues el magisterio ha intervenido en momentos clave, sobre todo para reafirmar qué es y qué importancia tiene. Un momento crucial fue el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Claro, en plena reforma protestante, cuando se cuestionaban varios sacramentos, Trento dijo, dogmáticamente, que la confirmación es un sacramento de verdad, distinto del bautismo, y que lo instituyó Cristo. Buscaban aclarar las cosas y fijar la doctrina católica. Una reafirmación importante en un momento tenso. ¿Y más recientemente ha habido algo? Sí, mucho más cerca. El Concilio Vaticano II, en los años 60, en su documento sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, luz de las gentes, vuelve a hablar de ello en el número 11. Y es muy interesante cómo lo hace, porque conecta otra vez la confirmación directamente con la misión, con el testimonio. Dice que por la confirmación los fieles se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente con las obras. Ahí está otra vez, testigos. Y la idea de una obligación más estricta. Parece que el tema de la acción, de la misión, es un constante, ¿no? Desde los Hechos hasta el Vaticano II. Sin duda. Según la visión que nos presentan las notas, esa es la esencia que permanece. La confirmación no es solo una cosa para uno mismo, sino una capacitación divina para una tarea de la Iglesia, una tarea pública. Recibes un don para darlo, para actuar. Bien. Ahora, el material que estamos viendo también dedica un apartado a contrastar visiones, desde una perspectiva que llaman apologética. Señala que no todos los cristianos ven la confirmación así, como un sacramento. ¿Cómo describe, en general, la postura protestante sobre esto? Recordamos que solo exponemos lo que dice la fuente, sin posicionarnos. Correcto. La idea es describir, no valorar. Las notas indican que, en general, las iglesias surgidas de la Reforma del siglo XVI, pues no suelen ver la confirmación como un sacramento instituido por Cristo al mismo nivel que el bautismo o la Cena del Señor.
La visión que describe la fuente es que, para ellos, recibir el Espíritu Santo está más ligado al acto de fe personal en Jesús, o en algunas tradiciones más de tipo pentecostal o carismático, pues a experiencias espirituales fuertes, a dones concretos como hablar en lenguas, más que a un rito sacramental específico como la confirmación administrada por la jerarquía. Entiendo la diferencia clave que plantea la fuente. El énfasis está en sitios distintos, o en un rito sacramental concreto, o en la fe personal y la experiencia directa del Espíritu. ¿Y qué argumentos da la parte católica en respuesta según estas notas? La respuesta católica que se expone ahí se basa en lo que ya hemos ido viendo. Primero, la Biblia, los pasajes de Hechos 8 y 19 que interpretan como que los apóstoles hacían un rito específico, la imposición de manos, para dar el Espíritu a gente ya bautizada. Distinguen los dos momentos. Segundo, la tradición apostólica. Argumentan que la práctica constante de la Iglesia, desde el principio, que se ve en los padres como Tertuliano y Cipriano, y en la liturgia, ha transmitido esta plenitud del Espíritu a través de gestos sacramentales claros, la imposición de manos, la unción con el crisma. Has mencionado Biblia y tradición. Había un tercer punto en esa argumentación, algo sobre si el sacramento limita al espíritu, creo. Sí, eso es importante para que no haya malentendidos. La perspectiva católica que describe el material subraya que la confirmación no busca encerrar o limitar al Espíritu Santo. Él actúa libremente, cuando y donde quiere, claro, incluso fuera de los sacramentos. Lo que se defiende es que la confirmación es un medio ordinario, un canal instituido por Cristo, garantizado por su promesa, un modo seguro y continuo, dentro de la Iglesia, de recibir esa plenitud del don de Pentecostés. Se ve como una garantía que se ofrece, no como una jaula para el Espíritu. Vale. Queda claro el contraste de visiones tal como lo presenta el material. Ahora, llevemos toda esta teología e historia a la vida real, al día a día. ¿Cómo se supone que la confirmación influye en la vida de un creyente? Las notas usan una imagen bonita, un Pentecostés personal. Sí, esa imagen dice mucho. Si Pentecostés fue cuando los apóstoles con María recibieron la fuerza del Espíritu en público para salir a predicar y fundar la Iglesia, pues la confirmación se entiende en esta visión como la actualización personal de esa misma gracia que transforma. Es como si cada confirmado recibiera su propio Pentecostés, adaptado a su vida y a su misión concreta. Me gustó también la otra analogía, la tecnológica, que igual nos suena más ahora. Comparan el bautismo con instalar el sistema operativo básico de la vida cristiana. Y la confirmación sería como la gran actualización que instala todo el software avanzado, las aplicaciones, las herramientas de seguridad, la conexión a la red de la Iglesia, todo lo necesario para que ese sistema no solo esté ahí, sino que funcione a tope, de fruto, resista los virus del pecado y los problemas y cumpla su función en el mundo. Es una analogía moderna, sí, que intenta explicar esa idea de funcionalidad, de dinamismo. El bautismo te da la identidad básica, ser hijo de Dios. La confirmación te da, según esta visión, el equipo y la energía espiritual para vivir esa identidad activamente, dando testimonio. Y esto nos lleva de vuelta al concepto clave, el testimonio esperado. No es solo un rito que hiciste de joven, sino una capacitación que dura siempre, para actuar de acuerdo con tu fe. ¿Y qué tipo de acción se espera? ¿Algo espectacular? No tiene por qué ser algo espectacular, aunque podría serlo. Se refiere más que nada a vivir y expresar la fe con verdad y con valentía, en lo normal, en lo de cada día. En el trabajo, pues siendo íntegro, ético, en la familia, construyendo relaciones de amor, de perdón, en la sociedad, participando para bien, defendiendo la dignidad de todos, en las charlas con amigos, estando dispuesto a explicar por qué tienes esperanza, con calma y respeto, como dice la carta de Pedro. Es la coherencia entre lo que crees y cómo vives, y estar dispuesto a compartirlo no solo hablando, sino con tu vida. Conecta totalmente con esa misión y esa obligación de ser testigos que decían el Catecismo y la Lumen Gentium. Entonces, más que un título o un diploma, es como una especie de envío personal, una llamada a actuar con coherencia y a dar testimonio, que uno asume conscientemente. Exactamente. Desde esta perspectiva, no es solo recibir algo para ti, sino recibir un don para ponerlo al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. Ser sal, ser luz, ser testigos de Cristo. Es una gracia que te capacita y a la vez te hace responsable. Muy bien. Creo que hemos repasado los puntos clave que presentaban estas notas sobre la confirmación.
Si tuviéramos que resumir la idea central, diríamos que este sacramento, tal como lo describen aquí, es mucho más que un rito de paso o una costumbre. Se presenta como recibir personalmente una fuerza divina, activa, la del Espíritu Santo, para equipar y fortalecer a los creyentes para ser, eso que decíamos antes, discípulos valientes en medio del mundo. Hay una reflexión al final del material que me pareció muy potente. El Espíritu Santo no es un huésped lejano o un recuerdo piadoso, sino la fuerza viva y operante de Dios en nosotros. Esa frase resume muy bien la esencia de lo que la confirmación quiere ser en la vida del creyente, sí. Y partiendo de la pregunta que sugería el propio material, quizás la cuestión clave que nos queda a todos es la siguiente, sobre todo para quienes hayan recibido este sacramento o lo conozcan de cerca. ¿Cómo se vive eso hoy? ¿Se ve la confirmación como algo del pasado, una ceremonia bonita pero ya terminada, quizás un papel guardado en un cajón? ¿O se siente y se cultiva como una fuente real y activa de fuerza espiritual ahora, en el presente? ¿Se entiende como una llamada constante de dar testimonio de la fe en el propio entorno, familia, trabajo, amigos, con hechos concretos, con palabras adecuadas? En resumen, ¿cómo se nota hoy en la práctica esa fuerza especial del Espíritu Santo que se recibió? Una pregunta profunda, desde luego. Invita a mirar hacia adentro y a ver cómo vivimos nuestra fe cada uno. Sin duda, este repaso detallado de las notas sobre la confirmación nos ha dado una visión muy rica, compleja, de lo que significa teológicamente, de dónde viene históricamente y del impacto que puede tener en la vida cristiana. Efectivamente, un sacramento con mucha historia y teología detrás, pero cuya llamada a ser testigos valientes resuena con fuerza hoy en día, en el mundo en que vivimos.